para escuchar un nuevo reto. Enseñanza para tu vida. Principios que forjarán tu carácter. Palabras que te alientan. Bienvenidos al Tabernáculo Bíblico Seguidores de Jesús. Escucha Palabra de Dios. Gálatas capítulo 3. Esta noche vamos a estar entrando a una nueva sección en la carta. Vamos a ver los versículos del 1 al 5. Cuando lo tenga, deme un fuerte amén. He titulado el estudio de esta noche: El Espíritu se recibe por la fe. Así dice el Señor: Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Vamos a orar. Padre, gracias te damos. Gracias, Señor, por el privilegio que me das de poder predicar tu palabra. Yo reconozco, Señor, que no soy digno ni tampoco estoy calificado para hacer esta labor. Por eso te ruego que perdones mis pecados y que me uses, que sea yo un instrumento en tus manos. Oro por los corazones acá reunidos, para que tú los prepares. Dale un corazón blando, una mente receptiva, para que puedan recibir la palabra, meditar en ella y llevarla a la práctica. Lo mismo, Señor, te pido para los amigos y hermanos que han de escuchar a través de las plataformas digitales. Que tu palabra, Señor, haga el propósito por el cual tú la envías. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo hemos orado. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Ya antes habíamos dicho que esta carta a los Gálatas también es conocida como la Carta Magna de Libertad Cristiana. La carta consta de 6 capítulos y para motivos de estudio se ha dividido en 3 partes. Del capítulo 1 al capítulo 2 es como una parte biográfica del apóstol Pablo. Algunos la han llamado así, puesto que Pablo comienza a hablar aspectos personales. Él pone como su testimonio para poder defender su apostolado. Él hace en estos capítulos 1 y 2, él hace defensa de su apostolado. Él hace defensa también de su mensaje. Estos primeros 2 capítulos que ya hemos visto, quisiera que resaltáramos por lo menos 4 cosas de las que hemos hablado en estos primeros 2 capítulos, ya que vamos a entrar a una nueva sección, esta sección de los capítulos del 3 al 4, donde el apóstol Pablo comienza a hablar la doctrina. Aunque desde el capítulo 2, a finales del capítulo 2, él comienza a introducir la doctrina de la justificación por la fe. Y quisiera, para tener un mejor contexto, quizás recalcar estas 4 cosas que nosotros hemos visto en estos primeros 2 capítulos. Número 1, la razón por la cual Pablo escribe esta carta a la iglesia de Galacia. Porque hay falsos maestros, hay falsos predicadores en la iglesia de Galacia que anunciaban, dice Pablo, un evangelio diferente. Luego en el versículo 7 él esclarece, no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y que quieren pervertir el evangelio. Inmediatamente Pablo hace una advertencia muy seria para aquellos que predican algo diferente a lo que él había predicado, el evangelio de Jesucristo. Y en el versículo 8 y 9, voy a leer la Nueva Traducción Viviente, él dice, si alguien, capítulo 1, versículos 8 y 9, si alguien, ya sea nosotros
o incluso un ángel del cielo les predica otra buena noticia, diferente de la que nosotros les hemos predicado, que le caiga la maldición de Dios. Reina Valera dice, sea anatema. Luego en el versículo 9 dice, repito lo que ya hemos dicho, si alguien predica otra buena noticia distinta a la que ustedes han recibido, que esa persona sea maldita. También hemos visto que los judaizantes eran oponentes de Pablo. Desacreditaban a Pablo, desacreditaban su mensaje. La metodología era decir, Pablo no ha sido escogido por Dios, él se ha puesto ahí él solo, lo único que él quiere es ganar adeptos, ganar seguidores. El mensaje que Pablo predica no es un mensaje divino, sino que es un mensaje que ha nacido en el corazón del mismo y predica un mensaje totalmente diferente al que predican los otros apóstoles. Por eso en el mismo capítulo 1, versículos 11 y 12, Pablo dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es en un hombre. Es decir, Pablo está diciendo, el evangelio que yo predico no ha nacido en el corazón de ningún hombre, sino, luego dice, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Después de mostrar que el evangelio que él predica, que su llamado no proviene de ningún hombre, sino que lo recibió por revelación, ahora él hace uso de la historia y comienza a través de informes históricos a decir, bueno, yo fui a Jerusalén y yo les prediqué allá a los líderes, a los más conocidos, a Pedro, a Jacobo, a Juan, y todos estuvieron de acuerdo que el mensaje que yo predicaba es el mismo mensaje. Había ellos tenían una unidad en el mensaje, había una unidad teológica, había una unidad en la fe. Todos estuvimos de acuerdo, dice Pablo, que predicamos el mismo mensaje, que hemos sido escogidos por Jesucristo. Y luego, el cuarto punto que quisiera resaltar es la defensa que Pablo hace en el capítulo 2 a la justificación solo por la fe. En este capítulo 2, Pablo muestra a la iglesia de Galacia y por aplicación a usted y a mí, que nosotros no podemos añadir ninguna obra para justificarnos delante de Dios. Añadir obras para justificarnos es anular la gracia de Dios. Añadir obras para tratar de justificarse es como decir que la muerte de Cristo fue innecesaria. Mire lo que dice el versículo 21 en el capítulo 2. Pablo dice, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Como ya le dije, la segunda sección comienza en el capítulo 3 y hasta el capítulo 4, y ahora Pablo desde aquí, del capítulo 3, que vamos a comenzar en esta noche, él comienza a hablar doctrina. Luego en los capítulos 5 y 6, Pablo comienza a hablar la práctica, cómo se ve esa doctrina en la vida del cristiano. Cómo debemos de reflejar el evangelio, cómo debemos de vivir el evangelio. Porque recuerda, hermano, que conocer a Dios, conocer su enseñanza da como resultado una vida piadosa. Si usted conoce a Dios, si usted obedece a Dios, su vida va a reflejar piedad, va a reflejar a Cristo. El cristiano debe de vivir el evangelio. Fíjese, no solamente el cristiano debe de predicar el evangelio, sino que debe de vivir el evangelio que predica. Debemos de predicarnos a nosotros todos los días el evangelio. Muchos tienen la percepción que el evangelio es para inconversos. No, el evangelio es para inconversos y para creyentes. Usted se debe de predicar el evangelio todos los días. ¿Por qué? Porque eso va a evitar que usted caiga en algún extremo. Usted puede ver personas que dicen, bueno, yo soy cristiano,
Pero su estilo de vida dice lo contrario, llevan vidas licenciosas. Es como si él estuviera diciendo, yo soy, por decirle algo, carpintero, pero con su estilo de vida usted dice, bueno, pero este hombre no puede agarrar ni siquiera el serrucho. ¿Cómo es posible que diga que él es carpintero? O cualquier cosa que usted piense, cualquier oficio. Pero la gente dice, bueno, yo soy cristiano. Hablaba yo con un amigo y dice, no, pero yo soy cristiano, pero lo que habla, como vive, demuestra totalmente lo contrario. Pero también está el otro extremo. Y el otro extremo es aquel que piensa que por lo que hace, que piensa que con sus obras él puede hacer un camino, él puede hacer una escalera para acercarse a Dios. Y esos son los legalistas, que piensan que por su estilo de vida ellos merecen. Pero el cristiano que se predica el evangelio a diario, él entiende que todo lo ha recibido por gracia, que nada es porque él sea mejor que otro. Todo lo que hace, lo hace porque Dios pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Él reconoce, el que se predica el evangelio todos los días, reconoce que es Dios quien lo capacita para vivir en santidad, que es el Espíritu Santo que mora en él, el que lo capacita para vivir de esa manera que no tiene nada de qué jactarse, no tiene nada de qué gloriarse, porque toda la gloria es para Dios, quien produce el deseo en nosotros. Claro, hermano, que es usted, soy yo el que tiene que orar. Es usted el que tiene que congregarse. Es usted el que tiene que leer la Biblia. Somos nosotros los que debemos de hacer cada una de esas disciplinas de la vida cristiana. Nadie las va a hacer por usted. Alguien no va a venir a leer la Biblia por usted. Alguien no va a ir a orar por usted. Alguien no se va a congregar por usted. Es usted el que tiene que hacerlo como cristiano. Pero ahora usted entiende que esas obras usted no las va a usar para justificarse. Porque usted ha entendido que usted todo lo que hace, lo hace porque es Dios obrando en usted. La gracia de Dios lo salvó y la gracia misma de Dios lo sostiene y lo capacita para vivir la vida cristiana, de manera que la gloria es para Él. No tenemos nada de qué gloriarnos. Con ese contexto en mente, vamos a nuestro texto base. Versículo 1. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. La traducción lenguaje actual dice: ay, Gálatas, qué tontos son ustedes. Hasta parece que estuvieran embrujados. Yo mismo les di una explicación clara de cómo murió Jesucristo en la cruz. La Nueva Versión Internacional dice: Gálatas torpes, ¿quién los ha hechizado a ustedes, ante quienes Jesucristo crucificado ha sido presentado tan claramente? Una traducción muy conocida, este señor se llama Phillips. Él dijo: oh queridos idiotas de Galacia. Esta frase, oh Gálatas insensatos, también la Nueva Biblia Viva lo traduce como oh Gálatas estúpidos. Son palabras fuertes. Porque estas palabras, hermanos, reflejan una combinación de enojo, una combinación de amor y sorpresa que había en el apóstol Pablo, que no podía creer que aquellos que habían escuchado el evangelio, que aquellos que habían abrazado el evangelio a través de la fe, por gracia, ahora estaban dejando el evangelio por un lado para seguir un evangelio de obras. A lo que Pablo dice, un evangelio
diferente. Por eso en el capítulo 1, versículo 6, él dice que estaba horrorizado que tan pronto ellos se alejaran del que los llamó por gracia para seguir un evangelio por obras. Estos creyentes de Galacia fueron insensatos. ¿Por qué? Porque habían sido enseñados con un gran cuidado. Ellos conocían perfectamente el evangelio. Ellos tuvieron el privilegio de ser enseñados por el apóstol Pablo. Esa palabra griega que se utiliza aquí, insensatos, es anoetos y significa pereza y descuido. Es decir, no significa que los gálatas tenían una deficiencia mental, no significa que los gálatas eran tontos, sino que eran perezosos. Eran descuidados. Los gálatas optaron por no ejercer su inteligencia espiritual. Recuerde esto, hermano. Ellos habían sido enseñados con la verdad del evangelio. Ellos conocían la verdad del evangelio. Si ellos hubieran comenzado a examinar las enseñanzas de los judaizantes, inmediatamente ellos hubieran podido detectar que estaban hablando el error, que todo lo que estaban hablando contradecía al evangelio, que era algo totalmente diferente a lo que ellos habían abrazado. Si hubieran utilizado su cabeza, si hubieran utilizado lo que conocían, se hubieran dado cuenta de la falsa enseñanza. Sin embargo, ellos mostraron su insensatez al dejarse arrastrar por ese mensaje. Mire, hermano, usted no necesita ser entrenado para conocer todas las falsas enseñanzas. Usted no necesita pasar un tiempo y que le digan, mire, esta es una falsa enseñanza que se dio en el año 1900 tanto. Esta es otra falsa enseñanza que se dio en el año 2000. Esta es otra falsa enseñanza que se dio en el año pasado. Esta es otra falsa enseñanza que está de moda. Usted no necesita conocer la falsa enseñanza. Lo que nosotros necesitamos es conocer el evangelio, conocer la verdad de las escrituras, para cuando nos enseñen, cuando nos digan una falsa enseñanza, usted la va a poder detectar porque conoce la verdad de Dios. Porque usted tiene que ser entrenado en conocer la palabra de Dios, en conocer el evangelio bíblico, para que no pueda ser presa fácil de ningún engañador. Creo que usted ya ha escuchado muchas veces ese ejemplo que dice que las personas que van a los bancos los entrenan con billetes verdaderos. No sé si no lo ha escuchado, déjeme contarle. A los que están trabajando en los bancos, los cajeros les dan billetes verdaderos. Ellos comienzan a tocar el papel real. Ellos comienzan a sentir la textura y comienzan a ver los colores, a ver el olorcito de los billetes, a ver todo de dinero real. Para cuando les den uno falso, ya su tacto está tan entrenado que inmediatamente ellos tocan el billete y dicen, esto no es real. De esa misma manera debemos de ser los cristianos. Debemos de estudiar las escrituras. Debemos de conocer la verdad de Dios para que no sea presa fácil de falsas enseñanzas. Pero si actúa como actuaron los de Galacia, que con insensatez, por comodidad, entonces va a seguir a los falsos maestros. Los gálatas habían sido enseñados con la verdad del evangelio. Los gálatas tenían el conocimiento, tenían la comprensión, pero por pereza, por descuido, no lo estaban usando y actuaron como insensatos. Y Pablo dice, actuaron como tontos.
se dejaron seducir por palabras bonitas. Y es que el problema de los falsos maestros es que hablan elocuentemente. Hasta tienen un timbre de voz agradable que agrada a las personas, que cautiva, que los llama. Quieren escuchar. Parece razonable lo que dicen. Pero son verdades que van acompañadas con mentiras. Le van a hablar un 95% de verdad y le van a poner un 5% de mentira, pero eso lo que equivale a una mentira. Porque una verdad más una mentira siempre va a ser una mentira. Esta es una advertencia también para nosotros, hermanos. Porque nosotros ahora somos bombardeados por las redes sociales, muchos mensajes motivacionales, muchos mensajes que suenan bien, muchas personas que hablan bien, muchas personas que hablan bonito, pero los mensajes, cuando usted los estudia a profundidad, son destructivos. Por eso usted tiene que analizar lo que escucha para no ser engañado. Mire lo que dice 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 21 al 23. Examinadlo todo, retened lo bueno. Quiere decir, usted escucha, usted examine y retenga lo bueno. Y lo demás, deséchelo. Todo aquello que no se cuadra con las Escrituras, deséchelo. Dice el verso 22, abstenedos de toda especie de mal. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero quizás nosotros, o en el tiempo que vivimos, muchos actúan con pereza, con comodidad, con descuido. Y hay que tener cuidado de no ser arrastrado por falsas enseñanzas. En este tiempo hay muchos que dicen que se llaman cristianos. Pero si usted se comienza a ver lo que predican en las redes sociales, son cosas que van dirigidas a tener una estabilidad económica, a buscar tu mejor vida aquí y ahora, y descuidan lo espiritual. Porque muchas personas han caído en la mentira que el dinero, que la prosperidad son sinónimo de bendición de Dios. Muchos han caído en la mentira que el dinero te va a dar la felicidad, que el dinero va a mejorar tu vida, que el dinero te va a traer paz, y no es así. ¿Cuánta gente usted va a ver hablando de esa manera? Están al alcance de un clic en las redes sociales. Y déjeme decirle que a la carne le gusta eso. ¿Quién no va a querer? Si a usted le dicen, mira, vas a ser próspero, vas a tener dinero, vas a tener esto, vas a tener una estabilidad, vas a estar por encima, solo lo que tenés que hacer es dejar tu mente que haga esto, hacer esto otro, bla, 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 3, 4 puntos para que te vuelvas millonario. Y a la carne le gusta. Un día de esta semana que pasó, recibía un mensaje. Obviamente era uno de esos mensajes fraudulentos, ¿verdad? Pero decía, Señor, tu número ha salido favorecido en una que se hizo al azar. Tu número salió, soy una persona que vivo en el estado de Oklahoma, decía, o California, no sé, pero era algo así. Y entonces decía, gané la lotería el año pasado, gané no sé cuántos millones de dólares, y yo quiero compartir esa bendición con las demás personas. Has salido favorecido, has ganado $500,000. $500,000, dije yo, gané. Y ahí he mirado un certificado en el mensaje. No lo quería ni borrar. Y entonces, yo veía el mensaje, has ganado $500,000, pero más abajito decía, lo único que tienes que hacer para acceder a este dinero es poner tu número de ruta y tu número de cuenta. Imagínese si una persona, la ambición lo puede llevar
a que le saquen los 2 pesos que tenga en la cuenta por estar ambicionando dinero. Pero en ese tiempo estamos viviendo, en el que las personas, la carne es atraída a todo eso. Pero ¿qué estamos alimentando más? Porque si alimenta la carne lo va a llevar para allá. Pero si alimenta el espíritu lo va a traer para este otro lado. Y es una lucha constante, hermano. Porque mientras vivamos en este cuerpo pecaminoso, vamos a seguir luchando. Mire lo que le dice Pablo a Timoteo en la primera carta, capítulo 6, versículo 9. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Y luego en el versículo 10 les dice que raíz de todos los males, fíjese bien, de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciándolo algunos, se extraviaron de la fe. ¿Entiende eso? Se extraviaron de la fe por el amor al dinero, se perdieron, se fueron, se salieron. Es un peligro y fueron traspasados de muchos dolores. Mi querido hermano, el gozo, la paz que el cristiano experimenta, nada se la puede dar, solamente ese gozo y esa paz provienen de Dios, porque son de Dios. En nada más puede encontrar eso usted. Jesús dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Mire, mi hermano, la mayoría de personas que son arrastradas por falsas enseñanzas, no son arrastrados porque tuvieron una convicción intelectual, no son arrastrados porque creen al 100% en esa enseñanza. Entonces usted dirá, bueno, ¿y entonces por qué son arrastrados? Porque la enseñanza es atractiva. Y la enseñanza mueve sus emociones son manipuladas, son seducidos por una emoción. Por eso Pablo, cuando escribe a los romanos, les dice en el capítulo 12, versículos 1 y 2, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando escribe a los Efesios, les dice: renovaos en el espíritu de vuestra mente, Efesios 4:23. Cuando escribe a los Colosenses, les dice: despojaos del viejo hombre con sus hechos, revestidos del nuevo hombre, el cual es conforme a la imagen del que lo creó, y se va renovando hasta el conocimiento pleno. Colosenses 3:9. Hermano, la fe y la obediencia son establecidas por el conocimiento de Dios y no por las emociones. A los Gálatas les gustó la idea que los judaizantes les dijeron: ok, está bien, Jesús está bien. Porque los judaizantes les dijeron: bueno, nosotros creemos que Jesús murió y resucitó al tercer día. Creemos lo mismo que creen ustedes. Pero a ustedes les falta algo. Ustedes tienen que circuncidarse. Ustedes tienen que guardar la ley. Ustedes tienen que guardar estos ritos. Ustedes tienen que guardar las leyes dietéticas. Ustedes tienen que observar las fiestas en el calendario judío. Y entonces, y de esa manera, ustedes van a poder mantener su salvación. Ustedes van a poder colaborar para su justificación. Y eso a la carne le agradó. ¿Por qué? Porque el orgullo del hombre, el hombre siempre quiere poner una parte en su salvación. El hombre quiere, aunque sea, tener una más mínima participación, de decir, bueno, por lo menos Dios puso el 95 o 99% y yo puse un 1%. Porque el hombre en su orgullo siempre está buscando su propia gloria.
Y hermano, y eso así es usted y así soy yo. El orgullo es así. Usted quiere quedar bien con otro, usted quiere quedar bien consigo mismo, usted quiere que otro lo vea, usted quiere que otro diga, no, pero el hermano sí, no, el hermano es bien cumplido con todo. Así somos. Por esa razón siempre debemos de predicarnos el Evangelio, para reconocer que nosotros no podemos sin Cristo. Separados de Él, nada podemos hacer. No se trata del hombre, no se trata de nosotros, se trata de lo que Dios hace en nosotros, hermano. Por eso el Evangelio de Jesucristo aplasta el orgullo del hombre. Porque el Evangelio primero nos muestra la mala noticia. El Evangelio primero nos muestra la condición en la que el hombre se encuentra. El Evangelio primero te dice, eres incapaz de poderte acercar a Dios. El Evangelio te dice, estás muerto en tus delitos y pecados. En esa condición el hombre no quiere ni puede venir a Dios. El hombre no se puede acercar a Dios. El hombre es un enemigo de Dios. El hombre está huyendo de Dios. El hombre es un detractor de Dios. Eso era usted y yo antes de ser rescatados por Dios. Y la ira de Dios estaba sobre nosotros. Pero la buena noticia del Evangelio es que Jesús vino y vivió una vida perfecta y murió en la cruz para perdonar nuestros pecados, para redimirnos, para justificarnos, para santificarnos. Y ahora nosotros somos hijos de Dios, no por ninguna obra nuestra, porque no había nada en nosotros, nada. Somos salvos por gracia y mantenemos la salvación por la misma gracia. De tal manera que la gloria siempre va a ser para Él. Y sabe, nosotros somos beneficiados. Porque no solamente somos salvos, no solamente somos declarados justos, sino que también el cristiano experimenta paz, experimenta gozos y experimenta satisfacción sin medida. Y eso solamente lo podemos encontrar en Dios, en conocerlo y obedecerlo. Cito nuevamente Gálatas capítulo 3, versículo 1. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Pablo llamó insensatos a los Gálatas en el versículo 1 y en el versículo 3. Algunas traducciones dicen del versículo 3, tan insensatos sois. Reina Valera dice, tan necios sois. Y en este versículo 1 Pablo explica por qué llama insensatos a los Gálatas. Porque les dice, ¿quién? Les pregunta, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Esa palabra fascinar en el griego es baskaino, que significa encantar o fascinar de manera engañosa. Esa palabra fascinar tiene la idea de hechizar o de embrujar, pero en el caso de los Gálatas, ellos no fueron víctimas de ningún encantamiento mágico. Ellos decidieron recibir las falsas enseñanzas que ellos mismos debieron haber reconocido como falsas y debieron haberlas rechazado. Es decir, no fueron víctimas pero voluntarias. Y lo mismo pasa en nuestro tiempo, hermano. Las personas que escuchan falsos maestros no son víctimas. Van a dar cuenta, son responsables también delante de Dios. Uno de los signos de inmadurez espiritual es cuando una persona no medita si realmente lo que le están diciendo es bíblico o no. Tenemos que discernir.
Mire, un niño pequeño, quizás de 1 a 3 años, quizás más, él no entiende, cualquier cosa se mete a la boca. Y así actúa también el que es inmaduro. Cualquier cosa anda escuchando y la anda repitiendo. Y como dijo fulano de tal, y así anda diciendo. Y pareciera que fuera ley. De esa misma manera muchas veces actuamos. Y nos dejamos llevar por filosofías humanas, aunque muchas veces contradigan la palabra de Dios. Los Gálatas habían experimentado la verdad poderosa del Evangelio, habían sido transformados por el Evangelio. Mire, quizás usted dirá, ¿cómo va a ser eso? ¿Cómo va a creer que a mí me van a dejar arrastrar por una corriente esa? Imagínese por un momento esto, hermano. Piense que usted era parte de la iglesia de Galacia. Usted había sido enseñado por Pablo, el segundo mejor predicador, primero Jesucristo, después Pablo. Y la iglesia de Galacia se dejó seducir. Ahora imagínese, si le estoy predicando yo. No, hombre, ¿y de dónde? Por eso, hermano, ¿qué es lo que tiene que hacer? Arraigarse en la palabra de Dios. Estudiar la palabra de Dios para no dejarse llevar por ninguna filosofía. Porque corremos el riesgo. Pablo dice, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado claramente entre vosotros como crucificado? Los Gálatas habían sido enseñados, conocían el significado del sacrificio de cruz. La idea que tiene este texto cuando dice que Jesucristo fue ya presentado claramente, es como si, la palabra quiere decir como si le pusieran carteles por todos lados. Y los Gálatas, Pablo les había predicado de tal manera como si les pusiera un gran cartel donde les mostrara a Jesucristo. Y él podía, donde quiera que los Gálatas vieran, podían ver ese cartel. Había sido tan vívida la predicación de Pablo que es como si los Gálatas hubieran presenciado la crucifixión de Jesús. Es como si los Gálatas hubieran escuchado el martillo, dice MacArthur. El pastor John MacArthur en su comentario dice, Pablo predicaba de tal manera que los de Galacia es como si estuvieran escuchando el martillo dando golpes cuando los clavos traspasaban las manos y los pies de Jesús. Les había enseñado de tal manera, les había presentado a Cristo, que por eso Pablo ahora tiene que hablarles fuerte para que reaccionen. Hermano, muchas veces nosotros también necesitamos quizás un mensaje fuerte para reaccionar. Ya para ir terminando, creo que ahora solo vamos a introducir esta nueva parte, esta nueva sección de Gálatas. Cuando Pablo habla de la muerte de Cristo por nuestros pecados, mire, no solamente muestra la expiación de nuestros pecados, sino que también nos muestra la incapacidad del hombre. Nosotros éramos incapaces de salvarnos a nosotros mismos. Por esa razón Jesús tuvo que venir y ocupar nuestro lugar. Porque nosotros no podíamos. Entonces, cuando Pablo les presenta a Cristo crucificado a los Gálatas, es para que los Gálatas y por aplicación nosotros entendamos que es ilógico pensar en una salvación a través de hacer obras. El pastor John Piper dice, la muerte de Cristo es la sentencia de muerte para nuestro orgullo, pero también es el nacimiento de nuestra
esperanza. La muerte de Cristo es la sentencia de muerte para nuestro orgullo. ¿Por qué? Porque reconocemos que nosotros éramos incapaces, éramos totalmente incapaces, pero también es nuestra esperanza. Hermano, nos vamos a quedar hasta aquí por cuestiones de tiempo, pero quisiera nada más terminar con esto. Estos 5 primeros versículos de Gálatas son como una advertencia para nosotros, para no ser perezosos, para que seamos diligentes en el estudio de la palabra. Satanás siempre va a tratar de desviarlo, Satanás siempre va a tratar de confundirlo. Y no crea que Satanás va a venir y va a venir alguien a negarle: yo no creo en Dios, yo no creo en Jesús. No, Él va a venir diciendo: yo creo lo que tú crees. Nada más que te hace falta hacer esto. Así como llegó a los Gálatas. Pero si nosotros somos diligentes en el estudio de la palabra, no vamos a ser engañados. El llamado en esta noche es, como dijo Santiago, a que seamos hacedores de la palabra y no oidores olvidadizos. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, en esta hora. Gracias por escuchar este mensaje. Esperamos que haya sido de edificación para su vida. Si usted no conoce de Jesús y en este día está arrepentido de sus pecados, ore de esta manera: Señor Jesús, en este momento me arrepiento de mis pecados. Reconozco que tú eres mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento y me confieso pecador. Señor, perdóname y acéptame como tu Hijo. Doy gracias al Padre por enviar a su Hijo a morir en la cruz por mi lugar. Gracias, Jesús, por aceptar mi vida. En Cristo Jesús, Señor y Dios nuestro. Amén.